que revestían a priori pues, más expectación que podíamos tratar en esta charla es precisamente el tema de la luna, ¿no? El papel de la luna en la astrología, el papel de la luna en la astrología tradicional. El papel de la luna en la astrología tradicional es fundamental. O sea, la luna en realidad es la matriz, es decir, nosotros estamos... Lo primero que hay que describir es un poco el modelo cosmológico en el cual, o a partir del cual se construye el sistema horoscópico, ¿no? Que es un sistema de esferas. Ese factor es un factor muy importante a ser tenido en cuenta. Entonces, esos niveles de esfera están definidos sobre diversas capas concéntricas. Es como si estuviéramos hablando de una cebolla. Entonces, la luz, que es el elemento que es dador de vida, de alguna manera influye dentro del ámbito que está implicado a partir de lo que es una esfera, una gran esfera, lo que llamaban los antiguos el empirio, ¿no? Entonces la luz accede a niveles cada vez más bajos de vibración. Entonces esos niveles cada vez más bajos de vibración que llevan hasta la materialización nos sitúan en el lugar en donde nosotros nos encontramos. Hay que tener en cuenta que la comprensión temporal asociada a la astrología tradicional no es una concepción lineal del tiempo, sino que es una concepción circular del tiempo. Una concepción circular en donde vemos dos factores que convergen. Por un lado, la comprensión del movimiento lineal y por otro lado, la comprensión del movimiento curvilíneo. Entonces hay que entender que el movimiento curvilíneo y el movimiento lineal conforman un movimiento en espiral. Y para entender cómo está configurado este sistema, debemos entender la complexión de este orden de implicaciones, que desde un punto de vista cosmológico es muy profundo y que tiene que ver con los principios del movimiento, ¿no? Ya lo decía Aristóteles, o sea, eso está en la filosofía aristotélica, que es una física. La física aristotélica es una física del movimiento, así lo indica el propio Aristóteles en su libro de la física. Y cuando nosotros describimos esos procesos, tenemos los diferentes niveles, esos diferentes niveles concéntricos que se basan en el lugar en el que nosotros habitamos. Entonces, desde el punto de vista de esta cosmología, tenemos un orbe, que es el orbe lunar, en el cual estamos incursos, estamos inmersos, ¿no? Que es un orbe dentro del cual hay diferentes niveles, infinitos niveles en realidad, infinitos niveles de vibración. Lo que pasa es que dentro de esos niveles de vibración tenemos 4 estratos fundamentales. El estrato que se corresponde con la Tierra, el estrato que se corresponde con el que lo envuelve, que es el agua, el estrato que envuelve el agua, que es el aire, y el estrato que envuelve el aire, que es el fuego. Tenemos esos cuatro niveles, ¿no? Todo lo que hay debajo del orbe sublunar está dentro del orden de la frecuencia de esos diversos niveles de vibración que se corresponden con los diferentes estados de la materia, que se corresponden por lo tanto con el sólido, con el líquido, con el gaseoso y con el radiante, ¿de acuerdo? Y lo vemos en la complexión de nuestro sistema terrestre, es decir, nosotros vemos pues, la Tierra, encima de la Tierra observamos la hidrosfera, encima de la hidrosfera la atmósfera aérea. Por encima de la atmósfera aérea tenemos una capa, la última capa de la atmósfera, que es una capa radiante que se corresponde precisamente a la ionosfera, también conocida, ¿de acuerdo? Y tenemos esos 4 niveles. Esos 4 niveles son 4 niveles de vibración. Entonces, lo que indica el conocimiento antiguo acerca de lo que son esos diferentes niveles de vibración es que todos los seres que viven dentro de este sistema están de alguna manera engarzados o de alguna manera replican la complexión de esos diversos niveles de vibración en cuanto a la energía que se materializa. Por decirlo de alguna manera, la comprensión antigua es que básicamente lo que nosotros somos pues es luz condensada. Y ese principio de condensación de la luz en cuanto a diferentes niveles de vibración
¿de acuerdo? Es una idea que está muy presente en la obra de los autores, ¿de acuerdo?, que son fundantes o fundacionales o seminales dentro del orden de la tradición astrológica antigua. Eso lo vemos, por ejemplo, de acuerdo en las manifestaciones de Benedra, por ejemplo, en el libro de las razones, cuando nos da explicación acerca de que la luna es la indicadora de todas las cosas, porque se corresponden con los principios de cambio y porque en el ámbito de la luna y en el ámbito de ese nivel de vibración, a partir de los elementos que concurren, tenemos los procesos de cambio y de transformación que se corresponden con la vida y la muerte, los procesos de crecimiento, de acuerdo, y de transformación dentro del orbe sublunar. Eso es básicamente filosofía aristotélica. Y observamos la descripción de ese principio muy claramente especificado en los meteorológicos, que son textos de Aristóteles, en el Tratado sobre la generación y la corrupción, que es otro texto aristotélico, que es un texto aristotélico muy conocido, ¿de acuerdo? Y sobre todo el de ánima y la física, ¿no? En la física de Aristóteles se describe esos conceptos de manera amplia, y en el Tratado de Ánima, que es uno de los textos pues, más importantes en la historia de la epistemología, donde, por ejemplo, establece, por ejemplo, el principio del alma, es el principio vital que alimenta todas las cosas dentro del orbe sublunar, y todas las cosas que están implicadas dentro de ese orbe, es decir, las cosas que crecen, nacen, se reproducen, mueren, se transforman, todas ellas tienen alma, es decir, tienen un principio que activa lo que potencialmente se da en el seno del ente natural y sus procesos de transformación. Todos esos procesos de transformación que tienen que ver con los elementos que establecen la complexión del sistema dentro del cual nosotros vivimos, es lo que se denomina la esfera de la luna. La luna es una enorme roca que gira alrededor de la Tierra. El núcleo de la Tierra es un núcleo, como bien sabemos, de níquel y hierro, y la complexión de la luna, es decir, la materia de la que está hecha la luna, que por cierto es negra, es oscura, ¿de acuerdo? Está compuesta de los mismos elementos que la Tierra, porque es un trozo de la Tierra, ¿no? Entonces, el movimiento genera un campo, ¿de acuerdo? Un campo energético, ¿de acuerdo? Un campo, está muy medido, es muy conocido por parte de los científicos, y también, por ejemplo, es descrito en el Tratado sobre los rayos estelares por parte de Arquín en el siglo IX. Entonces, lo que ocurre es que precisamente esto funciona como un sistema en el cual esa rotación sobre la Tierra, que también gira sobre su propio eje, genera pues, una convección de fuerzas energéticas en forma de toroide, ¿no? Cuando nosotros estamos viendo ese toroide, ¿de acuerdo?, que es un sistema dentro del cual estamos viendo pues, dos secuencias convergentes, ¿de acuerdo?, que son dos remolinos en direcciones contrarias. La forma es la de un toroide. Estoy seguro que habrán visto muchas veces esa imagen, porque en tiempos modernos pues, se ha popularizado, ¿no? Hay que tener en cuenta que el movimiento de la Tierra es alrededor del Sol, eso ya lo sabían los antiguos, eso desde Aristarco de Samos ya es conocido y es presente y está establecido en los principios de la astrología tradicional. Desde el principio, prácticamente es fundacional dentro de la astrología tradicional. El Sol está en el centro, dentro del sistema del septenario. Ese es un elemento, de acuerdo, que está muy mal entendido. Se dice que la astrología es geocéntrica, y la astrología no es geocéntrica, la astrología es relativista, en el sentido de que entiende que por lo que estamos preguntando es lo que tiene que ocupar el centro necesariamente, porque es el punto de referencia. Pero se entiende y se comprende y se ve perfectamente, de acuerdo, ya por parte de los antiguos, que el centro del sistema solar es el Sol, que por eso se llama sistema solar. Entonces, cuando nosotros estamos viendo el movimiento de la Tierra, el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, el sistema Tierra, que es lo que llamaban los antiguos y lo que denomina Aristóteles concretamente,
el orbe sublunar, donde viven los entes inferiores, los entes naturales, ¿vale? O sea, donde vivimos nosotros, donde prospera la vida, dentro de ese ámbito, vemos el movimiento de la Luna alrededor del Sol y el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, que desde el punto de vista del lugar en el que ocupamos, parece el movimiento del Sol a lo largo de la eclíptica durante el periodo de un año, implicado entre otros periodos, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos viendo esa, como si fuera una naranja, como si fuera una esfera, el movimiento del Sol a lo largo de un círculo que tiene una inclinación aproximada a unos 23 grados, estamos viendo que la luz del Sol, que es luz vivificante, es decir, es la fuente de la vida, incide en este medio energético, siendo como es un emisor, de acuerdo también con su propia frecuencia. Quiero salir al paso de muchas cosas que se dicen en el ámbito del racionalismo recalcitrante que persigue o que ha tratado de perseguir ridículamente a la astrología, ¿no? Hay que decir que esos niveles de frecuencia muchas veces ellos dicen que es como que nosotros estamos atrayendo una versión vulgarizada de la ciencia moderna, de la ciencia contemporánea, tratando de insertarla dentro de un principio marco de creencias que descansa sobre una concepción puramente mitológica del mundo. Y hay que tener en cuenta un factor muy importante. Ese factor es decisivo de comprender. La mitología surge de la astrología. No es al revés. La astrología no surge de un pensamiento mitológico. Quiere decirse que la base es una base empírica y es sobre la base empírica, eso ya lo decía Evhémero, ¿de acuerdo? En tiempos. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros estamos viendo las historias, la mitografía, lo que estamos viendo son asterismos. Es decir, son historias que sirven para recordar. Son historias que sirven para recordar eventos planetarios. Entonces, de alguna manera, los dioses resuenan con lo que son los eventos vinculados a los ciclos cronológicos. Hay que tener en cuenta, por lo tanto, que la mitología no es más que un sistema recordatorio acerca de movimientos que son movimientos naturales, que se corresponden con secuencias muy precisas de índole matemática y sobre todo observacional. Quiere decirse, por lo tanto, que lo que estamos viendo cuando examinamos la mitología son asterismos. Quiere decirse eventos históricos que conmocionaron in illo tempore, como diría Mircea Eliade, ¿de acuerdo?, a los colectivos humanos, ¿de acuerdo?, que les dieron significado, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta, por lo tanto, que la astrología no es posterior a la mitología, sino que la astrología es una construcción a partir de la cual el individuo genera significado. Y en ese sentido es que nosotros podemos decir que la astrología es ciencia, en el sentido de que lo mismo que la ciencia contemporánea genera mitos, es decir, explicaciones, cuando por ejemplo utilizan coches o utilizan viajeros planetarios o por ejemplo cuando utilizan ejemplos como el de la manzana, ¿de acuerdo?, cayendo en la cabeza de Newton, esos son mitos y de la misma manera que se han fundado en la ciencia, se fundaron en aquellos momentos en la observación de los planetas. Cuando nosotros, perdón por el largo discurso, pero lo que quería indicar es que el movimiento del Sol y el movimiento de la Luna como factor receptivo y el Sol como factor activo, es decir, la Luna como elemento primordial en el cual hay un factor potencial que se ve activado por el estímulo de la vibración de la luz, genera un proceso de desarrollo como un proceso de fertilización, es decir, lo potencial se convierte en activo a través de la interacción del Sol y de la Luna. Factor activo y factor pasivo ejecutan un proceso que tiene que ver con todo el desarrollo de la vida dentro del orbe sublunar. Entonces, la relación que hay entre la eclíptica y la órbita de la Luna, esos dos puntos de intersección entre los dos círculos, genera lo que llamamos los nodos lunares.
Los nodos lunares son los puntos en los cuales el principio pasivo, es decir, el principio que generan en su propio cuerpo los procesos de desarrollo que equiparamos a la vida, ¿de acuerdo? Interactúa con el factor activo, que es la luz, genera precisamente esos puntos, y los nodos son precisamente los polos del eje vorticial del eje vorticial que describe el eje vorticial que describe el orbe de la Luna, es decir, que describe la matriz. Quiere decirse que en el punto donde intersectan el Sol y la Luna se genera una singularidad, y esa singularidad crea en el centro un punto a través del cual pues, el sistema convectivo de energía crea ese enorme remolino que conforma este enorme vórtice toroidal, ese sistema energético que gira. Entonces, cuando nosotros estamos viendo el movimiento del Sol y cómo la luz del Sol va incidiendo dentro de ese enorme toroide, lo que estamos viendo es precisamente los ámbitos en los cuales diversos puntos de vibración definen un ciclo. Y cada uno de esos sectores se corresponden con cada uno de los signos del zodiaco, que no tienen que ver, y es muy importante, que no tienen que ver con la disposición de las estrellas fijas, sino que tienen que ver con la distribución de la luz en su polarización cuando se filtra a través del Sol en el medio energético lunar. Quiere decirse que los signos y las constelaciones son dimensiones de significado dentro del ámbito astrológico y astronómico desde el punto de vista de la astrología completamente diferentes. Y son 12 simplemente por un motivo. No son 13 con Ofiuco contando, como muchas veces dicen los científicos, por un motivo. Porque nosotros tenemos 12 ciclos lunares al año. 12 ciclos lunares al año. Quiere decirse, como decía Benedra, que lo que la luna hace el Sol hace en un año, la luna lo hace en un mes. Bueno, muchos dirán que si multiplicamos 28, o si dividimos 28, ese ciclo de la luna, por 365, no nos da exactamente ese periodo. Bueno, cierto. Hay que decir que si nosotros multiplicamos el ciclo de la luna, o sea, mejor dicho, si dividimos el ciclo del Sol por el ciclo de la luna, nos da 13. 328. 28 por 12 son, como podéis comprobar, 364. El 13 son 364, con lo cual tenemos un día de pérdida. Entonces, cuando nosotros estamos viendo los ciclos planetarios y comprendiendo el ciclo del Sol y de la Luna y la manera en que el ciclo de la Luna se articula para dar lugar a los procesos que tienen que ver con las estaciones y que tienen que ver con los procesos de crecimiento y de desarrollo de las formas vivas, hay que tener en cuenta que cada una de las 12 fases del ciclo solar vinculado al ciclo lunar generan las diferentes etapas, las diferentes estaciones. Que eso no es simplemente el hecho de que nosotros estemos observando que el movimiento del Sol, en función de cómo se encuentra la Luna, pues genera, de acuerdo a esa polarización en 12 sectores diferentes que se corresponden con los signos del zodiaco. No solamente es eso, es que en el momento en el que el Sol tiene las mismas horas de luz que de oscuridad, ese punto, que llamamos equinoccio, determina el inicio en ese sistema y determina el cero de Aries. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de todos los ciclos que tienen que ver con las estaciones en los diferentes climas, estamos hablando del fundamento dentro del cual podemos entender la razón de la influencia planetaria. ¿Por qué? Porque eso nunca se produce. La entrada en un mes, o mejor dicho, en las puertas del año, en las 4 puertas cósmicas que representan los ciclos que se inician, las correspondientes estaciones, el 21 de marzo, el 21 de junio, el 21 de septiembre, el 21 y el 21 de diciembre aproximadamente, ¿vale? Esas entradas generan pues, las diferentes estaciones y nunca se produce una entrada en esas estaciones
que sea igual. O sea, tenemos una configuración cronológica de las diferentes esferas dentro de este enorme reloj que es el sistema solar, que hace que cada momento, teniendo el mismo fundamento, tenga expresiones pues, muy diversas y muy variopintas. Los puntos en los cuales los puntos nodales marcan los dos puntos de crisis más importantes dentro de lo que es el sistema Tierra, ¿no? Lo que llamamos la matriz o lo que llamamos el orbe sublunar o lo que se ha denominado también de otras muchas formas a lo largo de la historia de la ciencia, ¿no? Cuando nosotros estamos viendo esos dos puntos, son los puntos críticos, ¿de acuerdo?, en los que de alguna manera el Sol y la Luna se encuentran en oposición o en conjunción total, es decir, en los momentos en los que interfieren. Todos los planetas tienen sus nodos. Ahora bien, el nodo de la Luna es el nodo fundamental porque son los dos puntos de absorción y de disipación dentro del ámbito de la energía que está moviéndose o expresándose dentro de este enorme sistema de torsión que es el orbe sublunar. Con lo cual, cuando se encuentran los luminares dentro de ese punto, se encuentran siempre en estados críticos. La astrología antigua, la astrología paleolítica, es una astrología que se basa en los eclipses. Los eclipses son los momentos fundamentales en los que se producen todos los cambios. Los eclipses tienen que ver con el nacimiento y con la muerte, y están relacionados con los ciclos de la vida. Y los ciclos de la vida a todos los niveles son sistemas como bolones, son sistemas anidados, dentro de los cuales existe una conformación de índole fractal que establece la manera en que todos los entes naturales que se encuentran dentro de este sistema se sincronizan recíprocamente. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, una secuencia de diapasones, que ponemos cada diapasón en un tiempo diferente, y cuando los tenemos en el mismo espacio sobre una base movediza, vemos que al cabo de poco tiempo todos los diapasones se sincronizan. Este proceso de sincronización es un proceso de sincronización que todos los seres vivos experimentamos, cada uno según la complexión que se corresponde con la diferente proporción en cuanto a lo que son los elementos que componen el orbe sublunar. Entonces, entender los ciclos es entender las claves para la manifestación de todas las cosas que nacen, mueren, crecen, se transforman dentro del ámbito del alma. Cuando a nosotros se nos compele a dar interpretación a lo que son los eclipses, pues la gente no se da demasiada cuenta del enorme compromiso que eso supone, sobre todo en los tiempos presentes en los que gran parte de los rudimentos de ese sistema cosmológico sobre el que se basa la horoscopía, es decir, la astrología horoscópica, pues se basa. Hay que decir que es muy difícil interpretar un eclipse sin esas bases, sin la comprensión de ese sistema. Y es una cosa que, por desgracia, actualmente pocos manejan. Y no es porque sea un conocimiento arcano. Es una cosa que podemos estudiar cualquiera de nosotros en el ámbito de la universidad. Es decir, lo podemos estudiar en el ámbito de la academia, de las enseñanzas regladas, ¿no? Pero todas estas cosas se estudian en la universidad. Cuando estudia Aristóteles, lee el Tratado del Ánima, ¿de acuerdo? Lee los meteorológicos, o los estudia, o debería estudiarlos, ¿de acuerdo? Y lee también el Tratado sobre la generación de la corrupción y la física. Y la metafísica de los textos, y no solamente de Aristóteles, sino también se estudia en la Universidad de Empédocles, se estudia en la Universidad de Platón, que tiene una dimensión astrológica fundamental y muchos elementos que son extraordinariamente importantes dentro del ámbito de nuestra tradición, y dentro del ámbito de la filosofía, pues sobre todo en cuanto a lo que representa esto de lo que nosotros estamos hablando, hay una etapa muy importante que es la etapa neoplatónica,
que crea uno de los momentos culturales más efervescentes de la historia. Se corresponde con un momento de madurez de la civilización grecolatina, ¿de acuerdo? En donde los ciclos del Sol y la Luna y las historias y las descripciones científicas acerca del ciclo de los eclipses están pues, muy presentes, ¿no? Entonces, el problema que nosotros tenemos en la actualidad no es que no sepamos hacerlo, sino que no sabemos aplicarlo. En general, lo que se observa cuando vemos astrólogos, incluso astrólogos profesionales, incluso astrólogos tradicionales, realizar análisis de cartas de eclipse, ¿de acuerdo? Observamos pues, mucho desconocimiento, ¿no? de este sistema. Entonces yo entiendo que es un momento fabuloso para que dediquemos pues, nuestros desvelos a habilitar astrológicamente y habilitar esos conocimientos, porque la astrología nos da una herramienta técnica comprobable, ¿vale? Para implementarlos y para darles un sentido en los tiempos presentes. Es más, yo entiendo que los tiempos presentes y el ser humano en la complexión moderna no puede ser comprendida sin la habilitación o la rehabilitación, de acuerdo, de esas bases. Y creo que la astrología no tiene competencia en cuanto a la facilitación de la comprensión de esos sistemas por su aplicación práctica y por encima de todo por su incontestable eficiencia y efectividad en cuanto a su dimensión predictiva.